yo soy tu casa. Buenos días, amada iglesia. Bienvenidos todos el día de hoy. No se vayan a confundir que estas lágrimas no son de tristeza, al contrario, son de un profundo gozo, el gozo de estar en la presencia del Señor, el gozo de alabarle, el gozo de sentirlo, y me quebranta mi corazón. Entonces no se asusten que no estoy triste y las lágrimas no son de tristeza, al contrario. Bueno, hoy es un día de gozo, de gratitud. Vamos a orar para colocar en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia con cada uno de nosotros, Señor, porque hoy te plació traernos a este tu lugar de descanso, Señor. Tú siempre nos invitas, Señor, a conocer quién eres tú y nos invitas también a saber quiénes somos nosotros en ti, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que hoy hables a nuestro corazón, que tu divino Espíritu Santo quite el velo de nuestros ojos y nos permita ver tu sublime misericordia, tu gran amor, tu grandeza, Señor. Que esta palabra que nos regalas el día de hoy se haga vida en nuestro corazón y nos permita dar fruto bueno y abundante. Permítenos, Señor, el día de hoy ver al Cristo sublime, que es nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguno de nosotros sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas? Total, ¿cierto? Es una respuesta unánime. Todos hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios está en lo cotidiano, en lo más elemental, en su creación, en el hecho de que todos los días nos despertemos y vemos la luz del sol. Ahí está la presencia del Señor. Lo que sucede es que a veces lo damos por sentado. Abrir los ojos, pues teníamos que abrir los ojos. Abrimos la nevera y hay alimento en la nevera, entonces es que pues así tiene que ser, ¿no? Tenemos una familia, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos una congregación a donde ir, es que pues tiene que ser así y así lo recibimos, pero va más allá, porque es que en medio de todo lo cotidiano, en lo normal para nosotros, está la presencia del Señor. Ese Señor que nos sostiene, que nos ha sostenido y que nos sostendrá, porque no olvidemos que Él es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Y acostumbrémonos a reparar en la presencia de Dios en los pequeños detalles. Bonitas las mariposas, bonitos las aves, los pajaritos, el árbol, la florecita. Mire que en esos pequeños detalles está la grandiosa presencia de Dios en su creación. Y son hermosos regalos que nos da todos los días, pero a veces los pasamos por alto porque están ahí y ahí han estado siempre para nosotros. Pero es bueno reparar en la presencia del Señor en esos pequeños detalles. Miren, hermanos, que siempre de parte de nuestros pastores se nos exhorta a buscar su presencia en oración, en lectura de la palabra, en buscar del Señor todos los días. ¿Y por qué se hace? Porque es que en medio de la oración y la búsqueda del Señor en su palabra es cuando vienen preciosos regalos, como el regalo que el Señor
tiene para nosotros el día de hoy. No nos perdamos esos momentos tan especiales. Mire, cuando nos hagan una invitación a una vigilia, a un tiempo de ayuno, a un discipulado, a un devocional, ofrezcámosle al Señor ese sacrificio, porque muchas veces es un sacrificio madrugar, es un sacrificio dejar la comodidad, es un sacrificio dejar un alimento. Ofrezcámosle al Señor nuestro amor en ese sacrificio. ¿Por qué? Porque muy probable y muy seguramente en medio de un tiempo especial de oración, de ayuno, de vigilia, el Señor se va a manifestar grandemente. Entonces, no nos perdamos esos tiempos tan hermosos. Además, que todo apunta a que el Señor pronto viene por su iglesia. Entonces, debemos estar preparándonos, debemos estar buscándole cada vez más, debemos estar atentos a su presencia en nuestras vidas. Bueno, este pasaje que vamos a leer hoy me lo ha regalado el Señor en un tiempo muy especial. Hace algunos meses, bueno, como todo y como todos, tuve algunas dificultades y el enemigo quiso tocarme mi parte emocional, mi autoestima sobre todo, de nublar mi identidad en Cristo. Y lo hizo suavemente y sutilmente, como lo hace el devorador, quitándome gozo, haciéndome sentir menos, haciéndome sentir no amada, haciéndome sentir no valorada, porque fue quitando cosas de mi vida y trayendo otras que quitaban la paz y quitaban el gozo. Pero justo en esta turbulencia, alguien me invitó a hacer un ayuno durante 21 días. Yo nunca lo había hecho y para mí 21 días, está bien un día y lo hacemos con muchísimo esfuerzo, pero 21 días. Pero el Espíritu Santo me tocó y me dijo, hágalo, ofrézcaselo al Señor. Y eran como unas 400, 500 personas de todo el país, era a nivel nacional. Y nos enviaron un material muy bonito que había que hacer. El ayuno era de 6 de la mañana al 12 del mediodía y era una hora de lectura de la palabra con unas ayudas que enviaron. Y fue un tiempo tan especial donde el Señor restauró esa parte tan sensible que tenemos todos, que es el autoestima, que es nuestro amor propio, y sobre todo me recordó ese Padre bueno, amoroso, maravilloso que tenemos. Me recogió en sus brazos, sanó mi corazón de cosas muy antiguas que parecía que ya estaban sanas y que ya no volvían a nuestro pensamiento, a nuestro recuerdo, pero habían vuelto. Y el Señor se encargó en ese tiempo de limpiar, de restaurar y de dar paso a un regalo maravilloso que fue una palabra muy bonita que la vamos a encontrar en el libro de Lucas 9 del 28 al 36. Bueno, lo vamos a leer, hoy no hay Biblias porque lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Vamos a leerlo. Yo les voy a recomendar algo. Si le es posible, cierre sus ojos, acalle su mente, sus oídos, ábralos solamente a esta palabra. Permitámonos hoy escuchar esta palabra, transportarnos a ese momento y vivir ese momento.
Yo voy a leerles. Tratemos de concentrarnos y de transportarnos allá. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, con la presencia y la unción de su Divino Espíritu Santo. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y cuando despertaron vieron su majestad y aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nosotros que nos quedemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Y amén. Hermosa palabra, ¿no? Una revelación preciosa. Quiero leerles rápidamente ese mismo pasaje en Mateo 17, del 1 al 8, porque adiciona unas palabritas, unas descripciones que nos ayudan a complementarlo. Dice Mateo 17: y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres que hagamos 3 tabernáculos, uno para ti y para Moisés y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contemplamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Amén y amén. Qué hermosa revelación, ¿verdad? Una palabra que tiene una connotación tan divina y tan sublime, tan difícil de imaginar para nosotros, esa presencia del Señor. Mire que el Señor estaba en ese momento con Santiago, Juan y Pedro. Si tenía 12 apóstoles, ¿por qué únicamente ellos 3? ¿Por qué? Resulta que estos 3 apóstoles tenían una relación íntima con Jesús, eran su círculo íntimo más cercano. Ellos 3 fueron los que lo acompañaron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Ellos los llevó a ver él los llevó a ver su transfiguración, y ellos 3 también le acompañaron de cerca en Getsemaní. Entonces, no es que él haya excluido a los otros, es que ellos
realmente intimaban con Jesús. Mire el ejemplo de Juan. Juan se recostaba en el regazo de Cristo a escucharle con tanto amor las enseñanzas del Señor. Juan lo recibía con tanto amor, se deleitaba, descansaba en el regazo del Señor. Él es el llamado su discípulo amado. Y mire que Juan fue el único que estuvo a los pies de la cruz junto al Señor. ¿Quiénes eran ellos, los discípulos? Ellos creían en Jesús, ellos le seguían, ellos estaban conociendo a Dios a través de las enseñanzas de Jesús. Ellos entregaron sus vidas. ¿Cuál es la diferencia con nosotros ahora? Nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón. Nosotros le seguimos, le obedecemos. Igual que ellos, le estamos conociendo. No hay diferencia. Él también nos invita a nosotros a ver esa maravilla, a ver esos tiempos, ese tiempo de su transfiguración. Dios no es excluyente, Él solamente espera que tengamos esa intimidad con Él, igual que lo tenían estos 3 discípulos. Vamos a entrar a tratar de escudriñar y de explicar este pasaje bíblico. Y yo no lo he podido hacer desde una teología avanzada, una teología de muchísimo estudio. No lo he podido hacer así. Simplemente lo hago con la ayuda del Espíritu Santo, con su revelación y con un corazón humilde, un corazón sincero de una mujer que ha sido restaurada su vida y una mujer que quiere conocer a Dios en todo su esplendor. Ese Dios que me ha levantado, ese Dios que me ha dado la oportunidad de vivir, ese Dios que me llena de gozo, ese Dios que sana mis heridas. Es desde este punto de vista que hacemos este análisis del pasaje bíblico. La transfiguración es llamada también una teofanía. ¿Qué es la teofanía? Es una manifestación física, visible, de Dios a los seres humanos. La teofanía puede venir acompañada de truenos, de fuego, de nube, de luz. Es acompañada de estos fenómenos, pero realmente es una manifestación física de Dios aquí en la tierra. Proviene del griego theos, que significa Dios o deidad, y phaneia, que significa manifestación. Esta teofanía no es como la historia, como el relato histórico únicamente, sino es la revelación viva del Dios en todo su esplendor. La revelación viva de quién es Jesucristo, de quién es el Jesús en que nosotros creemos. Y es por medio del Espíritu Santo quien nos regala esta revelación. Es Él quien nos permite verlo, Él es quien nos permite estos regalos tan maravillosos. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. Porque en la medida que nosotros conocemos ese Dios grande, poderoso y amoroso, nuestra vida va a cambiar, definitivamente. Esta transfiguración, esta
esta teofanía es como el puente que hay entre la divinidad de Dios y la presencia de Jesús aquí en la tierra. Es ese puente que nos permite verlo, y de ahí es donde sale el título de esta reflexión, que es revelaciones que transforman vidas. ¿Sí? Es una revelación hermosa que el Espíritu Santo nos regala para transformar nuestras vidas. Y he encontrado unas palabras claves dentro de toda la lectura que vamos a ir mirando para que entendamos un poquito cuál es el propósito. Mire, la transfiguración ocurrió mientras Jesús oraba. Dice su palabra que Él escogió a sus apóstoles y se fue a un monte alto a orar. Entonces tenemos la primera palabra, que es la oración. ¿Sí? El monte de la oración. Todos tenemos nuestro monte, todos tenemos nuestro tiempo de oración, todos tenemos ese tiempo especial donde vamos al encuentro de nuestro Señor. Pero ¿qué sucede? A veces nuestras oraciones se centran solamente en nosotros y en nuestras necesidades. Lo digo con conocimiento de causa. Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, cuídame, Señor. Y vamos, en ese tiempo de oración se nos va los 10 minutos, media hora, una hora, lo que hayamos dispuesto, centrados únicamente en nuestras necesidades. Pero este pasaje bíblico nos muestra que el Señor quiere hacernos testigos de su grandeza y de su poder. Y es en ese tiempo donde el Espíritu Santo se manifiesta y nos muestra la grandeza del Señor. ¿Para qué? Para nosotros poder dar testimonio. Si no le conocemos, si no le sentimos, créame que ese testimonio va a quedar un poco vacío. Válido es, pero va a quedar un poco vacío porque no tiene un sustento claro, porque no estamos seguros de cuál es nuestro Dios, de cuál es el Cristo al que nosotros seguimos. Todos no lo vivimos de la misma manera, pero todos sí estamos llamados. Puede que yo dure 2 horas sentada en mi lugar secreto, en mi monte, y no sienta nada, pero el Señor está obrando ahí. Entonces no nos desanimemos, porque los tiempos y los momentos del Señor son perfectos, no hay duda. Pero sí le buscamos en oración, no como un ritual, no como un deber ser de sentarme y leer, no, anhelémoslo. Vayamos con otra expectativa al tiempo de oración, no con la expectativa de que Él me dé, me haga, me ponga, sino que Él me muestre, porque es que va más allá de nuestras necesidades físicas. Él quiere manifestarse, Él quiere mostrarse a su iglesia tal como es. Los milagros vienen por añadidura, la provisión llega, el problema termina en el tiempo del Señor, pero Él necesita que su iglesia sepa quién es Dios, quién es el Dios al que le seguimos. Y este tiempo de oración, ¿qué nos permite? Recibir revelación y poder ver su gloria. Otra palabra clave es el silencio. ¿Qué hizo Jesús? Cogió a sus amigos y se los llevó a un monte alto. Cuando estamos por aquí en la calle, ayer que pasaba yo por el centro, cada negocio tiene un equipo de sonido afuera, hay ruido, el pito, el grito, hay mucho ruido. ¿Qué hizo el Señor? Llevarlos a un monte alto. Vamos a subir una montaña y verá que todo el ruido de la calle y del centro se va callando hasta llegar a un lugar donde hay silencio. ¿Por qué?
porque es que el Señor necesita manifestarse, pero a veces tanto ruido no nos lo permite. No nos lo permite, no podemos escucharle. Y a veces no es tanto el ruido de afuera, sino el ruido de nosotros mismos. El ruido de mi problema aquí en el oído, tienes deudas, estás enfermo, estás solo, necesitas trabajo. Ese es un ruido terrible que no nos permite escuchar al Señor. Entonces tenemos que acallar el ruido. Vamos al monte, vamos con otra expectativa a nuestra oración, vamos a hacer silencio. Así nos sentemos en silencio media hora, el Señor obrará. El Espíritu Santo nos mostrará. Lo primero en la oración es pedirle al Espíritu Santo su revelación y Él lo hará. Mire que así como el Señor puede hacernos escuchar su voz como el trueno, Él también lo hace a modo de un suave murmullo, un silbido, decía Elías. Él lo escuchaba como un silbido suave, como un murmullo. Démonos esa oportunidad, acallemos ese ruido. Necesitamos hacer silencio para escuchar. En la medida que escuchamos, ¿qué va a suceder? Que creemos. Nos damos el tiempo de escuchar y así mismo podemos creer. Otra palabra clave es la intimidad. Hablábamos que sus 3 discípulos eran íntimos, tenían una relación íntima con Él. ¿Qué quería Jesús cuando se los llevó a ellos 3 allá? Él quería fortalecerlos. Esa intimidad que tenía con los 3, esa intimidad especial, Él quería fortalecerla aún más. ¿Para qué? Para que pudieran afrontar con valentía lo que se venía. Porque lo que se venía era la muerte de Cristo en la cruz. Y mire Juan pudo estar a los pies de la cruz acompañando a Cristo. Él realmente tenía esa intimidad con el Señor. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Esos encuentros íntimos, esa relación personal, ese conocerlo de verdad. ¿Y saben qué pasa? Cuando oramos, cuando callamos, cuando vamos al Señor, cuando se crea en nosotros esa intimidad. A veces el Señor nos lleva a una enfermedad, a una escasez, a una soledad, para llevarnos allá, a la oración, al silencio y a intimar con Él, porque no tenemos a dónde más recurrir. No tenemos nadie más al lado, la enfermedad nos aísla, la escasez nos aísla, quedamos solitos, intimando con Él. ¿Y sabe qué sucede en ese momento? Podemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Realmente, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Para qué estamos aquí en este mundo? ¿Para qué nos permitió conocerle? ¿Para qué nos permite seguirle? Es en ese tiempo de intimidad que Él nos muestra. Nos podemos dar ese espacio para comprender su voluntad en nuestras vidas. Porque sí, ya le recibimos, ya le conocemos, ya nos congregamos, pero ¿cuál es el propósito? Adorarle. ¿Cuál es el propósito que Jesús tiene para nuestras vidas? Yo creería que servir a su reino. Todos podemos servir al reino de Dios de una u otra forma, una palabra, un servicio, una ayuda. Todos estamos llamados. Él no excluye, todos estamos llamados. Y es en ese tiempo donde podemos darnos cuenta, porque podemos pasar 5, 10, 15 años de nuestra vida cristiana, donde llegamos a una reunión el día domingo, pero no encontramos como esa motivación, no encontramos ese lugar
exacto dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Él nos lo va a mostrar. De hecho, nos lo ha mostrado en medio de un tiempo a solas con Él. Otra palabra clave es la nube. Esa nube que vino y los cubrió. Entonces, la nube es la presencia de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, y se nos ha enseñado, que Dios es tan puro que nadie le puede ver sin morir. No se puede ver a Dios sin morir. Y Él protegía, por ejemplo, a Moisés para que no le viera. Lo protegía. Y Él utiliza la nube, que es el Shekinah. Por ejemplo, allá en el Sinaí, en el monte, cuando Moisés subió por los 10 mandamientos, por las tablas, la nube estaba cubriendo en ese momento. Eso está en Éxodo. Y ahora, en nuestro pasaje de hoy, en la transfiguración, aparece la nube. Con algo, o sea, en medio de la nube Dios hace la presentación de Jesucristo como su Hijo amado. Pero lo bonito de la presencia de la nube en el pasaje de la transfiguración es que los cubrió a todos. Cubrió inclusive a sus discípulos. La nube de Dios los acogió. Qué hermoso, ¿no? Es esa presencia del Señor cubriéndonos, esa presencia del Señor acogiéndonos, no como ese Dios allá, sino ahí, sobre los discípulos, así como está sobre nosotros. Él nos integra esa presencia, Él nos permite verlo. Me parece tan hermoso esa sensación de protección, de cubrimiento. Es hermoso, realmente. Nos permite ver y participar de la naturaleza divina de Dios. No un Dios allá lejos, poderoso, no, viene y nos cubre, nos guarda. Otros términos que encontré es el asombro y el deleite. Miren, este mundo tan revolucionario como sea, cada vez tienen que aparecer cosas más novedosas para podernos asombrar. Entonces la tecnología, la inteligencia artificial, eso ahora ya hay estos aparaticos que parecen un humano, robots que parecen seres humanos que actúan como las personas, todo eso con el fin de asombrar, de llamar nuestra atención. Cosas feas, a veces salen noticias horribles, cosas feas, y eso llama nuestra atención. Y pasamos días mirando la misma noticia de los que mataron, de los que asesinan, allá, llama nuestra atención y nos crean asombro. Pero mire que eso no es lo que nos debe asombrar. Nos debe asombrar estas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Estos llamados, estas revelaciones es realmente lo que a un cristiano debe asombrar y a la vez deleitarnos. Mire, el carácter de Pedro era tan efusivo que yo me lo imagino, esa alegría y esa emoción. Señor, qué bien que estemos aquí. Eso, hagamos chozas. La imaginación le voló porque estaba eufórico, estaba feliz de la presencia del Señor. Eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Asombrarnos y deleitarnos del Dios poderoso, hermoso, de sus maravillas y de todo lo que viene con Él, de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Gozarnos en su presencia. Mire que este asombro y deleite esté lleno de gozo. A veces, discúlpeme la palabra, pero es que a veces somos tan lastimeros.
O sea, somos un hijo de Dios poderoso, omnipotente, amoroso, nos ama, somos sus amados, nos da toda una creación para nosotros, nos provee, nos cuida, nos sana, nos salva. Y aún así vamos con unas tristezas y unas caras largas y como unas agonías. Lo digo porque yo soy de esas, ¿sí? Y hablamos pasitico y ay, hermanito, y sí, es que Dios es bueno. No, al contrario, Pedro pegó el grito: qué bueno que estemos aquí, maravilloso, eso, quedémonos aquí más bien, es ese deleite. Entonces tratemos de que lo mundano no nos asombre y no capte toda nuestra atención, sino centremos nuestra atención en Dios. Asombrémonos de su hermosura, porque es que no hay nada igual. O sea, imaginémonos el rostro del Señor, resplandeciente, sus ropas blancas. Es algo que es que al entendimiento humano así de carrera, sin la ayuda del Espíritu Santo, no nos lo imaginamos. Nosotros no nos imaginamos un resplandor tan grande, una blancura tan grande, no nos la podemos imaginar. Pero sí el Señor nos da la pista y nos da, como en estos pasajes, lo que nos espera, lo que es Él, ¿sí? Nos permite maravillarnos en una mínima, porque creo que lo que interpretamos es una cosita así para la magnificencia del Señor, pero gocémonos, porque eso es mucho, eso es más que suficiente. Viene también el gozo de la relación de pertenencia, porque en medio de todo, mire que Jesús había podido hacer esta revelación, Dios había podido hacer esta revelación en una plaza pública, en una iglesia repleta de gente, pero Él escogió su tiempo, su momento, un momento íntimo con estos 3 apóstoles. Y el gozo de ellos no solamente fue ver la transfiguración, ese milagro, sino sentirse parte de ese milagro, porque la nube vino y los cubrió, los hizo parte de esa vivencia. Es sentir la dicha de ser invitados a conocer la grandeza del Señor, es poder participar en esa relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque mire que en este pasaje está la Trinidad presente y hizo parte a los discípulos. Está el Padre presentando a su Hijo, está el Espíritu Santo y está Cristo. Por medio de este pasaje nos hace partícipes de su Trinidad, de sentirla, de vivirla. Pedro se sintió feliz de estar ahí, entendió que pertenecía ahí, que es lo mismo que podemos hacer nosotros. O sea, todo creyente debe experimentar ese gozo de pertenecer, ese gozo de poder conocer la majestuosidad de Dios, porque esto es un anticipo del cielo, el poder estar todos allá. Mire que hay una canción de un señor que se llama Marcos Vidal. La canción se llama Cara a Cara. Y a mí en lo personal es una canción que me transporta, porque habla del momento en que nos encontremos cara a cara allá en el cielo. Y le dice: no me importa el lugar de la mesa que me des, pero quiero fundirme en tu mirada. Ustedes se imaginan verlo ahí y poderlo tocar y poderlo sentir y podernos fundir en su mirada.
Mire, es algo que todos debemos anhelar y el tiempo se acerca y vamos a poder estar allá. Si nos preparamos, si nos santificamos, vamos a llegar allá, a los pies del Señor, a fundirnos en su mirada, a sentir su abrazo. Eso es algo maravilloso. ¿Sí ven qué revelación tan hermosa de este pasaje? Si nos damos la oportunidad de sentirlo, si nos damos la oportunidad de llevarlo acá, de entenderlo, es maravilloso todo lo que el Señor nos muestra. Otra palabra es la identidad. Cuando la voz en la nube presenta a Jesucristo, no dice: he aquí el profeta que yo envié, he aquí el maestro que yo envié, he aquí mi Hijo amado. Es el Hijo de Dios. Esto ya se había escuchado en el bautismo, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma se posó y la voz también dijo lo mismo: he aquí mi Hijo amado. Podemos ir al libro de Juan 1:12. Les voy a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros. Y así como Dios presenta a su Hijo amado, Él nos presenta a nosotros, sus hijos, sus amados. ¿Por qué estamos aquí hoy con vida? ¿Por qué estamos aquí presentes? Porque somos sus hijos amados y Él también se complace en nosotros. Cuando desbordamos nuestro corazón a Él, Él se complace en nosotros. La misma identidad de Cristo es nuestra identidad y eso nos lo revela el Espíritu Santo. Somos sus hijos amados. El Espíritu Santo, en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos selló como sus hijos. Y ese sello es un sello indeleble, viene del Espíritu Santo y nadie nos lo puede arrebatar. Nadie. Somos sus hijos amados y hoy nos hace partícipes de su naturaleza divina. Nos permitió ver su naturaleza divina a nosotros, unos simples mortales. Eso es hermoso, es un regalo maravilloso de parte del Señor. Y escogió a sus hijos, nos escogió a nosotros, a esta congregación, para darnos ese maravilloso regalo, de mostrarnos quiénes somos. Somos sus hijos, partícipes de su divinidad, de su naturaleza divina. Otra palabra clave es escuchar. Al final de la palabra, cuando ya presenta a Cristo, dice: a Él oíd. Es la última partecita del versículo. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Sí? Es un mandato que viene de parte del Señor. ¿Sí? Este es mi Hijo amado. Él no dijo: este es el profeta, este es el maestro, este es el líder. No, es el Hijo de Dios a quien debemos escuchar. Nosotros no podemos escuchar a X o Y. Claro, los predicadores son ungidos del Señor y son escogidos, pero nosotros al que realmente debemos escuchar, y la palabra que debemos escuchar, es a Jesús, la palabra de Dios. Y lo establece como la máxima autoridad. O sea, es mi Hijo amado. Lo hace con autoridad. A Él escucharlo.
este es el mandato que tenemos que apropiarnos, escucharle por encima del ruido, del dolor, del ruido de la soledad, del ruido de la deuda, del ruido de la enfermedad. Vamos a escucharlo a Él, porque Él tiene cosas, verdades maravillosas que nos van a permitir llevar una vida en Cristo digna. Esto me ha tocado muchísimo el corazón porque andamos apagaditos, somos cristianitos apagaditos. Nosotros debíamos estar gozosos, dichosos, que estoy pasando dificultades, pero el gozo de Cristo y lo que escuchamos, lo que nos enseña el Señor, tiene que ir por encima de todo eso. Y me acuso porque yo soy ¿y cómo está, hermanita? Ay, ahí vamos regular. No, dichosa, ¿sí? Dichosa en mi Jesús, en mi Cristo. Y en la medida que escuchamos, lo escuchamos solo a Él, nos permite creer más en Él, ¿sí? Obedecer y servir, porque nos llenamos de su palabra, porque nos fortalecemos y podemos dar un servicio. Podemos llevar una palabra de aliento, una palabra de respaldo a quien lo necesita y que no ha tenido la oportunidad de conocer y de escuchar a Jesús. Hay personas en el mundo que todo el tiempo escuchan groserías, lamentos, atropellos, cosas de este mundo. Y el llamado es que nosotros, que sí hemos tenido la bendición de escucharle, transmitirle ese gozo, transmitirle esa hermosura de nuestro Señor. También vemos en este pasaje la presencia del Espíritu Santo, que cuando el bautismo vino como la paloma y en la transfiguración como una nube que cubre, en este caso, a los discípulos, los acoge la nube. Y tenemos un pasaje bíblico en 1 Corintios 10:12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí. Y Él es el que nos permite este tipo de revelaciones tan hermosas. Él es. Démosle un aplauso con todo el corazón al Espíritu Santo de Dios. Solo Él puede mostrarnos estas maravillas, solo Él puede revelarnos, pero nosotros damos por sentados que el Espíritu Santo por ahí está, el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo sí es. No, mire el poder del Espíritu Santo para darnos una revelación, mire el poder del Espíritu Santo para mostrarnos. Yo hace muchos años hablaba con mi pastor y yo le decía que a mí me daba pena pedirle tantas cosas a Dios. Me daba pena porque yo quería una casa y el Señor me regaló una casa, y me daba pena ir a Él solo en pedirle. Y el pastor me dijo unas palabras tan sabias y las he guardado en mi corazón desde entonces. Pídale el Espíritu Santo de Dios. Pídaselo en oración y mire la hermosura del Espíritu Santo. Es Él el que nos revela, es Él el que nos muestra. Mire, dice la palabra, ¿quién sino el Espíritu Santo? Es que Él es el que escudriña, Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela con tanto cuidado, con tanto amor. Es que no es una persona como yo,
una vasija tan imperfecta. Realmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se ha complacido en mostrarnos la divinidad de Dios. Es Él quien cada vez que le buscamos, que llegamos a este sitio, nos está esperando. Es Él el que nos muestra, es Él el que se mueve en medio de la alabanza. Él es quien nos toca el corazón, Él es quien nos lleva a adorarle, Él es quien nos usa y coge estos vasijas imperfectas, llenas de faltas y de pecado, y lleva nuestras oraciones y nuestros anhelos al Señor para que el Señor conteste. El Espíritu Santo sabe, y el Espíritu Santo tiene regalos hermosísimos para nosotros, pero a veces lo callamos. Ay, el Espíritu Santo sí, sí, Él sabe. No, el Espíritu Santo debe estar aquí entronado. Lo primero que venimos a buscar, a adorar, es quien nos va a llevar al Señor, es quien nos muestra y que nos lleva. Debemos pasar tiempo de entrega y de amor, tiempo de búsqueda de su divino Espíritu Santo, de ruego. No es tanto el ruego que me dé la mensualidad, que me dé el trabajo, que me dé. No, dame tu Espíritu Santo, que en Él me basto. Dame tu Espíritu Santo, que Él sabe que necesito y sabe llevar mi súplica a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios milagroso. Y mire que adelantándonos en nuestro versículo, cuando los discípulos abren los ojos y la voz se calla, ¿a quién vieron? A Jesús. Ya no estaba Moisés ni Elías. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos muestra el Espíritu Santo aquí? Lo más sublime, el Hijo de Dios, quien fue, quien es y quien será, el que permanece en los tiempos y está con nosotros. ¿Sí? Los profetas, el profeta, Moisés y Elías y todo lo que ellos representaban en ese momento pasó, y el único que quedó, Jesucristo, y es el único que está aquí con nosotros. Su Espíritu Santo está aquí con nosotros. Qué hermosa revelación, ¿verdad? Es que nos ha permitido ver la divinidad del Señor en todo su esplendor. Por eso les decía que nos hizo partícipes a sus discípulos y nos hace partícipes a nosotros de su divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Necesitamos algo más? En esta tierra necesitamos algo más. ¿Necesitamos a alguien más? Lo tenemos todo y se nos ha sido regalado el día que decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón. Todo se nos ha dado en ese momento. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué estos regalos tan bonitos? ¿Para seguir tristes? ¿Para seguir apachurrados? ¿Para hablar pasito? No, esto tiene una misión. Este tipo de regalos es un llamado a su iglesia. Sí vio que a los apóstoles los fortaleció con ese hermoso momento, porque se venían cosas muy difíciles. Ver a Cristo sufrir, golpeado, la cruz, eran cosas muy difíciles. Y Él los preparó por medio de esta revelación, que es lo mismo que hace con nosotros ahora. Fortalecer nuestra fe, porque se vienen cosas difíciles, ¿sí? Las vivimos todos los días y cada vez va a ser más difícil y cada vez va a ser más doloroso ver este mundo cómo se va derrumbando, ver cómo la falta de la presencia de Dios allá afuera daña todo lo que toca.
Y nosotros tenemos que estar fuertes, nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe para poder salir. Porque la misión es ¿cuál? Id. Id. Nosotros somos los llamados a ir y compartir la palabra. ¿Y qué vamos a compartir? Esto que nos mostró el Señor en su transfiguración, su divinidad, su grandeza, su poder, su gran amor, su cubrimiento, su intimidad, todo eso que el Señor y el Espíritu Santo nos ha regalado por medio de esta palabra, debemos ir a llevarla. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus llamados, nosotros fuimos sus escogidos. Él nos escogió a nosotros y nos dio la oportunidad de experimentar su infinito amor, de conocer su infinito amor. ¿Por qué no llevar una partecita de ese amor tan grande a una persona que lo necesita? Es nuestro testimonio, es compartir del amor de Dios. Mire, el pobre Pedro, él quería quedarse. Hagamos unas chozas, unas enramadas y quedémonos aquí. No salgamos de este gozo, no salgamos de este… No, es tan bonito estar aquí. No salgamos, quedémonos aquí. Igual que nosotros, no nos mintamos. Aquí estamos cómodos, venimos el domingo, aquí estamos en nuestra chocita, aquí tenemos la presencia del Señor, su divino Espíritu Santo, se oran milagros, nos gozamos en el tiempo de la alabanza. Nosotros estamos muy cómodos, nosotros estamos felices aquí, pero eso es peligroso, porque no es la voluntad del Señor. Su mandato es id. Entonces, ya oramos, ya le escuchamos, ya intimamos, ya le conocemos, ya conocemos la presencia del Espíritu Santo, ya tenemos nuestra identidad en Cristo y ahora tenemos que abrir paredes, derrumbar puertas y paredes y no encerrarnos en el gozo del Señor para nosotros. Debemos ir y compartirlo. ¿Qué está sucediendo? Un avivamiento. Estamos, por medio de este tipo de palabra y de pasajes bíblicos, avivando nuestro corazón, avivando nuestra vida cristiana. Ese gozo es el avivamiento, ese querer compartir es el avivamiento, es ese despertar, es ese retomar el primer amor. Eso es lo que hace el Señor, lo que está haciendo y lo que nos está moviendo. Retomando, despertando nuevamente ese primer amor que es tan hermoso, nos lo renueva con un propósito: hacer la voluntad de Dios. Y el avivamiento no es solamente el gozo nuestro, el avivamiento nos tiene que llevar fuera de estas paredes, definitivamente. Y este avivamiento que nos transforma debe servir para que se sienta en la congregación. Nos vemos cada 8 días, pero tiene que haber ese movimiento, ese avivamiento en medio de nosotros que nos va a permitir ir de la apatía a la pasión. No es solamente el día domingo. Allá los líderes hagan lo que tengan que hacer, yo solamente vengo y me siento aquí. Es revivir esa pasión, que nos apasione compartir su palabra, compartir un abrazo con las personas. Esa pasión es lo que necesita este mundo, cristianos apasionados por su palabra, por servir. También en la congregación esto nos debe ayudar a pasar de la división a la unidad. Estar unidos para el servicio. Hay raíces de amargura, hay juicios entre nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso tranca la obra. Y si estamos avivados, y si estamos enamorados del Señor, y si Él nos mueve al servicio, todos tenemos que ir en el mismo camino, sin amarguras,
sin juicios, solo con ese amor bonito como el que nos mostró el Señor en medio de su transfiguración. Eso es lo que debemos transmitir y pasar de la silla a la calle. Dice que aquí somos un grupo nuestra iglesia es un refugio de sobrevivientes. Eso aquí le hemos sobrevivido al divorcio, le hemos sobrevivido a la enfermedad, hemos sobrevivido a la escasez, hemos sobrevivido al pecado, somos sobrevivientes. Pero ¿qué quiere el Señor? Un ejército que vaya a compartir las buenas nuevas. Es eso lo que necesita el Señor, no por obligación. Ay, sí, ya me tocó, bueno, yo voy a ir. No, es con el gozo que nos ha invadido el Señor, con el gozo que nos regala su presencia. Así es que debemos ir. Es que toda esta revelación y todo este amor que sentimos es para compartir, es para cumplir con el mandato, la misión que el Señor nos regaló. Mire, el Señor ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo, y no solamente en mi corazón, yo sé que hay personas que han venido inclusive de visita aquí a compartir su palabra en este altar. Hay unas promesas grandes sobre nuestra congregación. Manantial de bendición va a crecer. Manantial de bendición va a ensanchar sus puertas. Manantial de bendición va a ir con amor, con palabra, con servicio, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que saber realmente quiénes somos. Debemos saber cómo. Y eso nos lo va mostrando el Espíritu Santo. Manantial de bendición está creciendo. El pastor ya no lo había comentado. Vamos a darle apertura a un nuevo ministerio, que es el servicio mediante el comedor. Y eso va a ser un regalo hermoso para toda una comunidad, donde vamos a poder servir con amor, con entrega. Y así es como lo ha propuesto el Señor y ha sido su voluntad. Y el Señor va delante de nosotros, definitivamente. Y Manantial de bendición está hecha para grandes cosas, en nombre del Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por permitirnos esta revelación de tu amor, por permitirnos contemplar tu gloria. Que esta luz maravillosa que hemos visto en tu transfiguración, Señor, sea quien nos acompañe en cada día y en cada caminar de nuestra vida, Señor. Danos, Padre, fuerzas para servirte, para seguirte, para servir a tu reino. Quita todo velo de los corazones y permítenos ser testigos fieles de tu infinito amor. Permítenos, Señor, ir a quien nos necesita. Úsanos, Señor, como a ti te plazca. Que tu gracia y tu favor, Señor, vaya con nosotros, Padre. Que esta palabra se anide en nuestros corazones y nos permita dar fruto bueno y abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.